Hoy te voy a enseñar lo que para mí es una de las mejores combinaciones de inteligencias artificiales hasta la fecha. Perplexity para buscar en tiempo real con fuentes y citas, y luego NotebookLM para ordenar, sintetizar y convertir eso en presentaciones, informes y hasta tablas listas para exportar. Te voy a enseñar cómo con el mismo tema una presentación te puede salir plana y aburrida, y con este flujo te salen gráficos, imágenes y estructura de verdad. Te voy a enseñar cómo elegir las fuentes que son buenas y el error típico que hace que la gente se piense que NotebookLM no vale. Lo primero que vamos a hacer es entrar en Perplexity. Vamos a utilizar Perplexity y NotebookLM, las dos herramientas de inteligencia artificial. Perplexity la vamos a utilizar para buscar fuentes y citas en tiempo real, y NotebookLM lo vamos a utilizar para que nos organice toda esa información de una manera perfecta y ordenada. Una vez en Perplexity, para empezar, yo le voy a poner lo siguiente. Vamos a hablar del siguiente tema que lo voy a poner como ejemplo para este vídeo. ¿Cuál tiene menor impacto ambiental total a lo largo de su ciclo de vida? Fabricación, uso, reciclaje, los vehículos eléctricos o los vehículos de combustión interna, según la evidencia científica más reciente. Entonces, para buscar toda esta información, lo primero que tenemos que hacer es darle a investigación profunda. Una vez le hemos dado a investigación profunda, ahora nos vamos a venir aquí a establecer fuentes para la búsqueda y vamos a establecer tanto la web como social, que van a ser debates y opiniones de la gente. Entonces seleccionamos las dos. En el caso de que tengáis el plan gratuito, a lo mejor no os deja seleccionar esto. No pasa nada. Se puede hacer también una búsqueda normal, simplemente os va a sacar a lo mejor un poquito menos de información, pero se puede hacer perfectamente. Le vamos a dar a enviar y ahora se va a poner a buscar por todo internet las mejores fuentes para esta pregunta que le hemos hecho. Vemos cómo nos está buscando en un montón de fuentes, incluso hasta en YouTube, en páginas como en YouTube. Fijaros todas las fuentes que está buscando. Una vez nos ha sacado toda la información, aquí como veis yo le puse un OK porque me dijo que necesitaba buscar más información, ya la ha sacado toda entera y aquí nos ha dado el resultado. Ahora lo que tenemos que hacer, como vemos aquí abajo, si bajamos un poco, vemos que nos ha sacado 46 fuentes. Estas 46 fuentes lo que vamos a hacer es copiarlas, pero no vamos a copiar absolutamente todas. Es decir, vamos a ir entrando una por una y vamos a ver cuáles son las que tienen una información relevante y de valor. Entonces empezamos abriendo esta por aquí, se nos va a abrir la página y pues le podemos echar un vistazo a ver si lo que dice nos sirve, no nos sirve. Yo por ejemplo esta la voy a dejar aquí y me la voy a quedar guardada. Vamos a ir a la siguiente. Aquí vemos que hay dos, entonces le vamos a dar aquí. Vemos que la página, bueno, pues también nos puede llegar a servir, ha sacado buena información, vale, ok, nos la quedamos. Y así con todas las páginas que veamos por aquí. Una vez tengamos todas las web que queremos, vamos a irnos a NotebookLM. En este caso a mí me pone probar NotebookLM, le daríamos a probar y ahora una vez aquí le daríamos a crear un cuaderno nuevo. Cuando le vamos a dar a crear cuaderno nuevo, nos va a pedir que tenemos que meter las fuentes que queremos que investigue. Entonces yo en este caso, como lo que vamos a meterle son sitios web, le voy a dar aquí abajo donde pone sitios web y aquí voy a pegar todos los enlaces de todas las páginas que yo he visto con información relevante. Nos venimos por aquí, voy a copiar esta web y la pego por aquí. Ahora voy a copiar esta web también, la elimino, ya la dejo eliminada, la pego por aquí y así con todas las web que tengamos hasta terminar. Una vez tenemos todas las web que consideramos relevantes, en este caso yo ya las tendría, le voy a dar a insertar y ahora se me van a insertar aquí a la izquierda todas las web. Una vez se nos han cargado todas las fuentes, hay a veces que nos salen, como en este caso, fuentes en color rojo. Esto significa que no ha podido acceder o que no puede leer estas fuentes. No pasa nada, lo único que tendríamos que hacer es darle clic a los tres puntitos que hay a la izquierda de la fuente y le daríamos a eliminar todas las fuentes con error. En este caso ya se nos quedarían todas las fuentes que sí que puede leer. Ahora vamos a seleccionar todas las fuentes. Y una vez seleccionadas todas las fuentes, lo primero que voy a hacer es venirme aquí donde pone presentación en el apartado de estudio, le vamos a dar al lapicito y aquí voy a elegir en seleccionar idioma español y descripción de la presentación que quiero crear, le voy a decir, ¿son los coches eléctricos o los coches tradicionales de combustión interna peores para el medio ambiente? Le voy a dar a generar y ya se empezaría a generar aquí como vemos. Mientras se termina de crear esta presentación,
presentación, lo que voy a hacer es irme a Perplexity para que veáis la diferencia que hay entre una presentación creada por Perplexity y una presentación que está creada por NotebookLM. Entonces, lo que voy a hacer es darle aquí a crear un archivo. Aquí le pondría lo siguiente: convierte toda esta información en una presentación de diapositivas, y le doy a enviar para que me cree la presentación. Vemos cómo aquí empieza a crear todo el código para la presentación. Antes de continuar con el vídeo, te recuerdo que si te está gustando le puedes dar un like y suscribirte al canal. En la descripción y en el primer comentario fijado te dejo acceso a mi comunidad de Skool, donde te enseño este y muchos más trucos de inteligencia artificial para que puedas aprender y aplicar la inteligencia artificial a diario y estar al corriente de todas las novedades que hay. Ahora sí, continuamos con el vídeo. Y cuando termina, aquí podríamos ver la presentación que ha creado. La vamos a hacer más grande para verla mejor, y como vemos, pues es una presentación bastante simple que deja mucho que desear, porque bueno, mira, aquí viene esto cortado. Bueno, a ver, nos podría servir, pero es muy simple. Sin embargo, ahora nos vamos a ir a NotebookLM para ver la presentación que nos ha hecho, poniéndole lo mismo, y ya vemos por aquí que hay cosas bastante diferentes. Lo vamos a ampliar para verla más grande, y ya vemos que nos dice la paradoja del vehículo eléctrico, mito o realidad evolutiva. Ya vemos que nos pone más fotos comparando con el anterior. Aquí no nos ponía ninguna foto, era todo en azul clarito y azul oscuro. Y NotebookLM ya nos va poniendo el costo de nacer, la mochila de carbono, nos dice aquí el coche de combustión, el vehículo eléctrico, nos da datos que hemos cogido, ya sabéis, de Perplexity, de toda esa información, de todas esas páginas web que tienen toda la información. Nos pone gráficos para tenerlos más visuales. También, si nos venimos por aquí, pues nos pone el veredicto a largo plazo, nos dice que gasolina nos lo compara con el eléctrico, nos dice cuál tiene más emisiones, cuál menos. Bueno, ya veis que esto es una auténtica barbaridad, que si lo tuviésemos que hacer nosotros, pues seguramente tardaríamos bastantes horas. Y nos ha creado 12 diapositivas en cosa de 3-4 minutos como mucho. Y ya veis que estas diapositivas son una auténtica barbaridad, es decir, nos pone información que nosotros hemos cogido de las páginas de valor científico. Ya veis que nos da hasta un veredicto final. Bueno, una auténtica barbaridad. Bueno, ya lo habéis visto, el flujo definitivo. Usamos la potencia de Perplexity para buscar, filtrar y verificar nuestras fuentes como verdaderos profesionales, y luego llevamos toda esa información en NotebookLM para analizarla y crear productos impresionantes. Yo en este caso os he enseñado cómo crear presentaciones, pero también podríais crear audios de voz, vídeos, mapas mentales, tarjetas didácticas desde el mismo sitio desde donde hemos hecho la presentación. Si quieres dejar de perder el tiempo y seguir investigando a la antigua, abajo en la descripción y en el primer comentario fijado te dejo acceso a mi comunidad de Skool, donde te enseño a utilizar la inteligencia artificial y sacarle el máximo partido posible. Así que recuerda, ve a la descripción, pincha en el enlace y aprende todo lo necesario sobre inteligencia artificial para que no te adelante. Yo me despido, espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.